Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de uno de los mejores árbitros del país. Un joven que comparte su tiempo entre las canchas de fútbol y de futsal y que además dedica ese tiempo también a formar nuevas generaciones de futbolistas. Que esto es una modalidad muy linda que se pasa trabajo pero se disfruta bastante. Se disfruta bastante y no tiene, como que es decir, ningún desaire de ser árbitro. Yo cada vez que salgo a una superficie de juego, a un terreno de juego, me siento súper orgulloso. Me siento bien y la gente me reconoce cada vez que salgo por la calle y me saludan, me quieren, me estiman, porque pienso que ser árbitro en Cuba es una posibilidad, es una oportunidad que se nos está dando para mejorar y levantar el nombre de nuestros árbitros y recordar los que han pasado por esta modalidad. Los primeros pasos de Reinier Fis en el fútbol se produjeron en el municipio camagüeyano de Florida. Luego de algún tiempo aprendiendo los fundamentos del deporte con el exfutbolista de Granjeros y la selección nacional Orestes Pérez, Fis tiene un paso por el béisbol, pero las decepciones en el pasatiempo nacional le llevarían de vuelta al deporte de los goles y las gambetas. Y llevo al fútbol en mi natal municipio de Florida, en la provincia de Camagüey, con el profesor Orestes Pérez, gloria del fútbol cubano. Cerca de mi casa había un terreno de fútbol y empiezo a participar desde temprana edad en el fútbol. Después, posteriormente, en aquellos tiempos todos los niños les gustaba el béisbol y me vi con más condiciones en el béisbol y me fui para el béisbol. Por circunstancias de la vida tuve algunas excepciones, viro para el fútbol y creo que en ese momento fue demasiado tarde para llegar a centro de alto rendimiento. Tenía compañeros que estaban en mi mismo equipo en aquellos momentos y llegaron a esos centros de alto rendimiento en esos momentos. Fue una linda etapa porque el profesor se dedicaba mucho a enseñarte las cosas técnicas o tácticas dentro de la superficie o dentro del terreno de juego y fue una etapa muy linda para mí. Desde su etapa preuniversitaria, Reinier Fis comienza a inclinarse por el arbitraje. Sin embargo, no es hasta 2012 cuando Fis participa en un curso de arbitraje para fútbol en Florida, donde conocería al que desde entonces sería su mentor, Antonio Álvarez Betancourt. Recuerdo que en el 2012 el compañero Antonio Álvarez Betancourt, hoy jefe de red de arbitraje, presidente de la Federación de Cuba, del arbitraje, va a dar un curso a Florida. Porque necesitaba, en Camagüey se estaba haciendo provinciales, pero había muy pocos árbitros y necesitaba realizar o hacer algunos árbitros en la provincia. Y él va a Florida y da un curso de fútbol 11, donde yo participo, saco buenas notas y por mi somatotipo y mi decisión, ya le habían hablado de mí, mis conocimientos, él como que me embulla a seguir en el arbitraje. Entonces yo le digo que no me gustaba mucho el fútbol 11, aunque sí me gustaba pitarlo, pero bueno, que me gustaba más el sala porque me guiaba por él, ya que él fue árbitro mundialista en el 2008 y en Brasil, y entonces siempre fue mi guía a seguir para empezar el arbitraje. Recuerdo también que en el ese mismo 2012, él me embulla, ¿no?, para que fuera un campeonato pioneril 11 y 12 en Las Tunas, donde Camagüey participaba y ya yo era entrenador de fútbol. Y entonces me dice que fuera como árbitro y no como entrenador. Y yo le digo que sí, que contara conmigo. Y fue mi primer evento como árbitro en oficial, ¿no? Sin haber pasado ningún curso. Él se atrevió, cursos nacionales, ¿no? Él se atrevió, me dio la confianza. Él tenía una trayectoria, un respeto en Cuba. Y la confianza me la dio y no lo hice quedar mal. A pesar de que ha pasado casi una década, Reinier Fis no olvida su primera designación a un evento nacional, los Juegos Escolares y Juveniles de 2013. Un año en el que también recibe la categoría de árbitro nacional tras completar con buenos resultados un curso desarrollado en La Habana. Sigo en el arbitraje, me voy metiendo más adentro en el sentido de que voy socializando más. Él me regala un reglamento de fútbol
uno de fútbol 11 y uno de fútbol sala. Y empiezo a estudiar y me empezó a gustar un poquito más. Y mi primera designación ya más fuerte así fue a los Juegos Escolares y Juveniles en Holguín, donde formo parte de la cuarteta con Raudel Crespo, Hermes Quevedo y Frometa, Jordani Frometa de Minas. Y vamos allí, hacemos buena actuación, tenemos varias designaciones en Ciudad Ávila, Santi Espíritu. Todo ese año me la pasé trabajando escolar y juvenil y mi proyección fue bastante buena. En el año 2013 se hace un campeonato nacional en La Habana donde no puedo participar, pero sí como árbitro, ¿no? Participé en el curso y me dan la categoría de árbitro nacional. Y ahí de ese momento ya mi carrera cambió porque ya era un árbitro nacional, yo no era un árbitro de la provincia o del municipio, sino que ya representaba mi provincia de Camagüey y tenía que hacer lo mejor posible para que todo saliera bien. Mientras adquiría experiencia en el fútbol escolar y juvenil, Reinier Fis recibe en 2014 su primera designación a un torneo de futsal. A partir de aquel certamen en Las Tunas, Fis comenzaría a enrumbar su carrera en el arbitraje hacia la modalidad con mejores resultados en las últimas 3 décadas del fútbol en Cuba. Mi primera designación como tal fue en el futsal. En el futsal recibí en el 2014 mi primer nombramiento en Las Tunas, en un torneo concentrado. Todavía estaba trabajando escolar y juvenil y no podía darle el salto a la primera categoría porque en Camagüey existían 3 cuartetas muy buenas, encabezadas por la cuarteta de Irando Pico Pérez, uno de mis guías también en el arbitraje, Ángel Naranjo. Y entonces recibo la designación por parte del profe Antonio para ir al Campeonato Nacional de Futsal. Ya venía trabajando en Camagüey varios eventos de futsal y entonces ahí lo hice bastante bien. Pienso que eso fue lo que dio pie a que me vieran para otros eventos y poder tener buen desempeño en la superficie de juego. Lo que más me llamó la atención de futsal era que primero que todo era un juego muy dinámico, muy técnico y eso me gustaba porque de niño siempre quise ser dinámico, técnico y esas cosas me gustaban. Entonces el otro es la matriz del fútbol. Me gusta igual, pero el sala siempre lo llevé y tenía el incentivo de que Antonio Álvarez era árbitro mundialista, entonces quería ser igual o tratar de superarlo, como siempre le digo a él. Luego de trabajar par de finales nacionales, una de ellas con el mundialista Sergio Cabrera, en 2017 Reinier Fis recibe el gafete FIFA y su primer nombramiento internacional, junto a los también internacionales Roberto Sánchez y Dunia Aguilera. Fis formaría parte del grupo de árbitros que trabajarían en el torneo de clubes campeones de la CONCACAF con sede en Honduras. En el 2016 recuerdo que ya estaba casi alto, pero bueno, el profe entendió de que no era momento para mandarme al listado de FIFA o a FIFA para que me aceptara. Pero seguí trabajando, ya tenía 2 finales de Campeonato Nacional de Futsal. Pero recuerdo que la primera fue en el 2015 con Sergio Cabrera, en ese momento nuestro mejor árbitro del país. Y en el año 2017 recibo la noticia con mis compañeras Dunia, Brenda, Amé, de que nos van a mandar a la lista de FIFA y que posiblemente nos aprobaran por el desarrollo y el trayecto que llevábamos en el futsal. Y así mismo fue, ese mismo año 2017, 1 de enero a las 3 de la tarde me llama el profe Antonio y me dice: felicidades, eres árbitro internacional. Ese día creo que fue uno de los días más felices del mundo. Y cambió mi vida, cambió mi pensamiento, mi metodología, mi forma. Hasta ese momento no entrenaba casi, no tenía la costumbre esa de entrenar y sabía que venían retos y cosas grandes en mi vida, por eso tenía que afrontarlo y prepararme y me sentí súper contento. En el año 2017, después de haber trabajado la final 2017 aquí en La Habana, me llega la noticia de que soy designado con Roberto y Dunia al torneo de clubes de Champions de 2017. Lo tomé con una gran alegría porque ya que ese mismo año que ingresé a la lista de FIFA me mandan a un torneo internacional
Imagínense usted que eso es para un árbitro lo máximo. En ese momento me sentí también bastante feliz. La falta de torneos nacionales y la poca actividad a nivel internacional de futsal llevan a FIS a trabajar con mayor frecuencia en competiciones de fútbol. Uno de los momentos cumbres de FIS como árbitro de fútbol ha sido su designación para conducir el partido de vuelta de la final de 2019 entre Santiago de Cuba y La Habana en el Recortán. El fútbol ha formado parte de mi vida. En varias ocasiones, esto es una confesión, en varias ocasiones he querido dejarlo y dedicarme más al futsal, y muchos de mis compañeros, de mis asesores, de mis guías, hasta incluso mi familia, me ha dicho, pero ¿por qué si eso es lo que te apasiona? Tuve la posibilidad de dirigir el último partido de la Liga 2019 entre La Habana y Santiago, después que venía un incidente. No se encontraba Yadel Martínez aquí y Marco era de Santiago. Me dan la posibilidad de dirigir ese partido. El partido lo recuerdo como el partido del agua. Pero no, fue un bonito partido, fue una bonita experiencia. Aunque Santiago salió campeón, me sentí bien no por Santiago ni por La Habana, me sentí bien por cómo trabajé, porque ese año le había trabajado mucho a La Habana y La Habana había ganado todos los partidos y Santiago no lo había trabajado y desgraciadamente o afortunadamente ganó ese partido, pero fue un partido épico, histórico por el lío del agua. Me sentí contento y pienso que después de esa experiencia me sentía un árbitro más hecho en las dos modalidades del fútbol. Luego de más de 3 años sin recibir designaciones internacionales, en 2021 Reinier Fis asiste al premundial de CONCACAF con sede en Guatemala. Unos meses antes, Fis había sido noticia tras conocerse su inclusión en la lista de árbitros candidatos al Mundial de Lituania 2021. Pero el sueño mundialista se fumaría cuando la selección nacional resultaba eliminada en fase de grupos y los árbitros cubanos asistentes al evento tendrían que regresar a la isla en el mismo vuelo que el elenco conducido por Clemente Reynoso. Primeramente recibo la notificación o la alegría de que soy candidato a la Copa Mundial de 2022 en Lituania. 2021 en Lituania y después aseguro con esa candidatura, ¿no? Mi presencia y la participación en el premundial de Guatemala, donde fuimos los 5 árbitros de cubanos, que fue un gran logro, el país que más árbitros internacionales dejó. Y ahí tuvimos buena participación, buena actuación en la superficie de juego, todos los cubanos trabajamos. Llegamos 2 días después de que ya todo el mundo estaba concentrado, tuvimos que hacer pruebas físicas en condiciones difíciles. Pero no, eso no nos paró, salimos a la superficie de juego con la mejor alegría y con el coraje que nos caracteriza a nosotros los cubanos y tuvimos buen torneo. Desgraciadamente tuvimos que regresar con el equipo Cuba en un vuelo charter. Y ahí se acabó el sueño mundialista de Reinier Fis y de los demás árbitros cubanos que tenían gran posibilidad de también participar y optar por ese mundial. El regreso a la actividad competitiva en 2022 le ha traído mucho trabajo a Fis, que recibió numerosas designaciones en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Fútbol y en la Liga Nacional de Futsal. Pasado el primer semestre del año también llegarían par de nombramientos internacionales. Primero los Juegos del Caribe Sub-23 en Guadalupe y luego al torneo Sub-20 de UNCAF en Guatemala. Bueno, 2022, como bien usted lo decía, fue un año ha sido un año muy fructífero para mi carrera como árbitro, ya que primeramente en Cuba se crea por primera vez la Liga Nacional con más partidos, con mucha más duradera, y donde yo tendría mucha más participación en los partidos de campeonatos nacionales, aunque también estaba trabajando fútbol 11, pero bueno, en el futsal los partidos importantes con los compañeros árbitros míos, los árbitros internacionales que me acompañan y fue un año muy bueno. Después viene la designación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Sub-23 en Guadalupe 2022. Primer torneo internacional del año, salimos para Guadalupe
aunque no me sentí satisfecho, no con mi trabajo, sino porque casi siempre en el fútbol el arbitraje depende mucho de lo que haga el equipo. Y afortunadamente para Cuba el equipo fue a discutir la medalla de oro, que logró la medalla de oro, pero desafortunadamente para los árbitros, o en este caso para mí y Adrián Martínez de Granma, no pudimos llegar a la final porque ya estaba Cuba. Recuerdo que Brenda no pudo asistir a ese evento, estábamos designados 3 árbitros, al principio estábamos designados 4, pero por problemas externos no pudimos ir los 4, fuimos 2. Y ese torneo me quedé con la espinita aquella de caminar un poquito más, aunque sea trabajar el bronce. Tuve la posibilidad en ese mismo torneo de trabajar con un árbitro mundialista, el único árbitro que trabajó en el torneo con un árbitro francés, que trajeron 2 árbitros franceses para completar las plantillas, que mis 2 compañeras no pudieron ir a ese evento. Y me sentí bien, fui el único árbitro que trabajó con él, árbitro mundialista, se asombró de verme, ya me conocía por las conferencias online. Y tuve buenos partidos, tuve muy buenos partidos, pero me quedé con la espinita que de haber caminado un poquito más. Después llega la notificación a la federación que somos nombrados, Brenda y yo, al torneo de Guatemala, sub-20, torneo Forward, un CAF. Allí llegamos, nos dan nuestra primera designación juntos. Creo que nunca había trabajado en Cuba con ella y nos ponen a trabajar internacionalmente. Nos sentimos bastante bien, hicimos buen partido. De ahí me vuelven a dar otra designación para la semifinal. Y posteriormente trabajo de tercero en una nueva final internacional, Nicaragua-Costa Rica. Fue maravilloso, fue muy provechoso para mi carrera y pienso que ha sido un buen año para mí en lo personal y para el arbitraje cubano también. El arbitraje cubano no vive un buen momento y cada vez es más difícil encontrar jóvenes que quieran dedicarse a esta profesión. La escasa motivación, los pobres incentivos salariales, las frecuentes agresiones físicas o verbales, las difíciles condiciones de preparación y la poca protección institucional son algunas de las causas de que el arbitraje no sea una opción para aquellos amantes del fútbol que por diferentes motivos no pudieron convertirse en los principales protagonistas del juego. Bueno, afortunadamente creo que he sido uno de los pocos árbitros que no ha sufrido agresión física en Cuba, ¿no? Hasta en mis 10 años de carrera. Pero sí viví momentos difíciles con mis compañeros, que los viví en su momento estando ahí en la superficie de juego. Creo en un juego escolar en Camagüey, a un compañero mío, a Yurilandia Hernández, el hijo de Osmin Hernández, tuvo un suceso que no quisiera que se volviera a repetir. Estábamos todos los árbitros ahí y fue muy desagradable, y después de eso psicológicamente me he sentido muy mal porque pienso que pudiera ser a mí el que le hubiera pasado eso. Y creo que mentalizándome, tratando de hacer las cosas bien, porque me siento como un árbitro que es muy seguro. Hablo mucho con los jugadores, soy bien llevado con los profesores, en el sentido de que tengo buen carisma, pero pienso que me pudiera pasar a mí también, y psicológicamente me preparo para que el día que me pase, afrontarlo de la mejor manera y no tratar de inculcar la violencia por parte del arbitraje ni por parte del fútbol, que es de conocimiento de la regla por parte de los jugadores, la poca profesionalidad de los entrenadores a la hora de dirigirse hacia los árbitros o enseñarle a los atletas cómo dirigirse hacia los árbitros, y también el poco rigor que tiene nuestra federación en años anteriores y ahora en estos momentos de tomar alguna decisión con aplicar alguna sanción disciplinaria rigurosa contra este tema. Pienso que ninguna persona debe ser agredida por otra, y menos un árbitro que sale todos los días como ser humano a tratar de hacer su trabajo, a impartir justicia y hacer cumplir las reglas de juego, y sobre todo a cuidar la integridad física de cada jugador en el terreno de juego. Primero que todo, la motivación es lo fundamental. Pienso que las cosas materiales no son determinantes, pero sí influyen. Yo no puedo ir a pitar o a trabajar o a dirigir un partido de fútbol con
con un pullover que no tenga ni marca, y que mis compañeros tengan otro tipo de pullover y que no tenga zapatos o que no tenga alguna media, cuando se puede realizar o hacerlo las gestiones para vestir a todos los árbitros, darle un pulovito, darle un reconocimiento, llevarle un curso rap, mejorar la calidad de vida en el sentido de hablar de dialogar, de enseñarle qué beneficios trae el arbitraje. Y no solamente, como decía, no es lo material. A ver, no todo el mundo se puede poner un traje Adidas, no todo el mundo se puede poner un traje Yoma. Pero sí pienso que hay mecanismos donde se pueden motivar, porque no es lo mismo que un muchacho joven llegue al arbitraje y, por ejemplo, yo le regale un pullover de árbitro, por ejemplo, de que fui a un mundial o a un premundial, y le diga, mira, coge un juego de tarjeta, y entonces ese muchacho se va a motivar para seguir en el arbitraje. Y el tema del pago, que hoy por hoy en estos momentos es muy malo, nosotros solamente cobramos 50 pesos cubanos para dirigir 90 minutos de juego. El que más cobra es 50 pesos, 40 y 30. Para dirigir 90 minutos de juego, imagínese usted que de La Habana a Santiago se gasta más de 50 pesos. Entonces, pues, usted trabaja por 50 pesos, usted también tiene familia, deja a su familia atrás para hacer un servicio que te gusta y tratar de hacerlo bien, y entonces no ser bien recompensado. Pienso que los jefes solamente del fútbol, no solamente del fútbol, la dirección del país también, por parte del INDER, debería mirar esos temas y tratar de ver bien cómo se va a hacer, cómo se va a incentivar ese tema del pago arbitral, para mejorar y ayudar a que esos muchachos jóvenes hoy se sumen al arbitraje. Con el deseo de seguir vinculado por muchos años más al arbitraje, Reinier Fis no esconde su sueño de llegar a un mundial y pitar en la final. Convencido de que con un colegio de árbitros el arbitraje cubano podría crecer, Fis confiesa que disfruta mucho su labor como entrenador de base en el municipio de Cárdenas y que alguna que otra vez ha pensado en probar suerte en esta función en el fútbol. Mi gran sueño es seguir arbitrando. No quisiera retirarme nunca del arbitraje, porque no es un hobby, es lo que me gusta. Realmente yo vivo por el arbitraje. Y dentro de ellos, sí, como todos los árbitros, como todos mis compañeros que han pasado por este programa han dicho, llegar a un mundial de fútbol. Creo que tuve bastante cerca, por cosas que dije anteriores que no sucedieron, pero bueno, es un gran sueño. Y dentro de ese mismo sueño también llegar a ser, dentro del mundial, llegar a pitar la final de un mundial. Esa siempre ha sido mi meta. Yo digo que cuando yo llegue a un mundial voy a trabajar y voy a hacer todo lo posible para trabajar la final de un mundial. Pienso que esas son una de las ideas que se viene planteando desde hace años y todavía no se ha acabado de concretar. Con un colegio arbitral, muchos jóvenes hoy en día se van a sumar y van a mejorar mucho. Tenemos muy buenos talentos en Cuba, muchachos jóvenes que vienen bastante bien, y espero que el día de mañana se pueda lograr lo que hemos soñado muchos árbitros que han pasado por aquí, y en este caso yo también, de tener un colegio arbitral en nuestra federación o fuera de la federación, pero que sea aquí en Cuba un colegio bueno para poder mantener el futuro del arbitraje cubano, que internacionalmente es muy bueno. ¡Saca tarjeta roja! ¡Roja! ¡Saca la roja! El fútbol para mí, como decía, lo es todo. Tanto el arbitraje como el fútbol. Soy entrenador de fútbol en estos momentos en Cárdenas, soy entrenador de fútbol en la base. Y lo vivo, las dos las vivo como al 100%, al máximo. No tengo preferencia de uno por el otro, porque me gustan los dos. Ser entrenador y me gusta ser árbitro. El fútbol para mí es todo, es mi vida. Me he buscado hasta situaciones con mi esposa, con mi familia, pero creo que sin el fútbol no estaría aquí. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerda que esto es
Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.